Hoy vamos a hablar de una figura particularmente importante y creadora de la literatura española, Juan Ramón Jiménez. Es también de la generación, es casi exactamente coetáneo del último de que hablamos, de Pérez de Ayala. Nació el mismo año, 1881, y murió en 1958. Era andaluz, de Moguer. En Moguer se conserva la casa en que no sé si había nacido o por lo menos vivió mucho tiempo. Murió, como saben ustedes, en Puerto Rico, donde había pasado mucho tiempo. Él había salido de España al comenzar la guerra civil. Estuvo bastante tiempo en los Estados Unidos, en Florida, especialmente en un lugar llamado Coral Gables, y después el que era entonces rector de la Universidad de Puerto Rico, Jaime Benítez, que es uno de los hombres que han hecho más por la cultura española. Extraordinariamente su contribución a ella ha sido inmensa. Todavía vive, aunque ya está retirado. Y consiguió atraerlo para ir a Puerto Rico. Y entonces pasó muchos años en Puerto Rico y murió allí. Murió en Atorrey, cerca de San Juan, y dio conferencias en la universidad donde ha dejado una huella muy importante, y se creó un centro, Zenobia y Juan Ramón Jiménez, con un archivo, y allí se conservan una cantidad de libros y documentos y materiales de la vida y la obra de Juan Ramón Jiménez. Allí recibió, como saben ustedes, la notificación del premio Nobel y encargó precisamente a Jaime Benítez que fuera a Estocolmo a recibirlo. Era un hombre en muchos sentidos curioso. Era un hombre sensitivo, de una gran sensibilidad, en cierto modo con una cierta sensibilidad psíquica exagerada, era terriblemente aprensivo, necesitaba tener médicos alrededor siempre. Él vivió, incluso residió largas temporadas en Madrid, en el Sanatorio del Rosario, viviendo allí como porque necesitaba tener médicos alrededor. Los tuvo también en Puerto Rico, tenía algunos médicos muy amigos y que lo cuidaban constantemente. Eh, Era enormemente suspicaz también. No podía, tenía incluso ciertas manías, por ejemplo, no podía soportar los olores, casi ninguno, ni buenos ni malos. No toleraba que nadie fumara delante de él, pero le molestaba mucho el perfume de las mujeres. Tenía ciertas manías curiosas y esto en definitiva pues condicionó mucho su vida. Era en cierto modo narcisista, tenía una cierta vanidad justificada por su enorme valor literario. Fue un escritor precoz, empezó a escribir muy joven. En definitiva, coincide, es curioso, coincide en sus publicaciones con los autores de la generación del 98, por ejemplo, de Machado. Machado no fue demasiado precoz, lo fue más. Juan Ramón fueron muy amigos, publicaron sus versos más o menos al mismo tiempo. En definitiva, casi podríamos decir que formaba constelación con los autores del 98 por su precocidad. Su obra es bastante extensa, no solamente de poesía, era un excelente prosista, excelente, fue crítico, escribió muchos ensayos y artículos enormemente perspicaces. Era mordaz, bastante maligno, terriblemente suspicaz. Se peleó con mucha gente, con larga cantidad de gente.
se cuenta una cosa graciosa que conozco de muy de primera mano, y es que eh, él colaboraba en la revista de Occidente, pero tuvo unas ciertas dificultades porque en algún artículo o poema suyo apareció alguna errata. Y entonces eso le sentó muy mal y dijo que no podía haber erratas, que no sabía, y dijo, en los libros míos no las hay. Y entonces el secretario de la revista, Fernando Vela, echó mano a una de las traducciones publicadas por él, pero hechas por su mujer, Zenobia Camprubí, de Rabindranath Tagore, el poeta indio. Entonces lo abrió y le mostró una errata, el cual le sentó muy mal. Y él en cosas posteriores dice, yo estaba en mucha relación con la revista Occidente, pero Fernando Vera se volvió muy discutidor. Dice, la frase que emplea, se volvió muy discutidor. La discusión fue que le mostró en un libro suyo una errata, cosa que es, por desgracia, inevitable. Yo tengo bastante cuidado, tengo bastante ojo para las erratas, tengo una especie de radar, pero de vez en cuando se escapa alguna. Y si no se escapa, se les escapa a los impresores, que a veces ratas que uno ha salvado o que ha visto luego aparecen. De modo que la enfermedad de la rata es, pero él no la admitía, no la toleraba. Como saben ustedes, se casó con Zenobia Camprubí. Zenobia Camprubí es una mujer que fue muy interesante. Le hizo todo género de servicios, lo quería enormemente. Ella era de una familia muy ligada a los Estados Unidos y a Puerto Rico. Hay un libro muy interesante escrito justamente después de su boda, que se llama Diario de un poeta recién casado. Es un libro de poemas muy interesante. Yo había conocido a Zenobia antes de la guerra civil. La conocí a ella en casa de unos amigos. No conocía a Juan Ramón Jiménez. Lo conocí y lo vi una única vez a Juan Ramón, pero fue una vez muy interesante en Puerto Rico. Con Zenobia, a Zenobia la vi más veces, a Zenobia incluso que tenía un cáncer gravísimo, incurable. Yo recuerdo que la última vez que fue a Boston a operarse, fui al aeropuerto de Isla Verde, en Puerto Rico, a despedirla. La habían acostado en 3 asientos del avión y tuve una emoción realmente profunda porque sabía que era despedirme de ella. Era una operación ya muy desesperada y estaba seguro de que no iba a volver a verla. Me produjo mucha emoción esta mujer tan notable, una mujer enormemente notable y que fue una cosa decisiva para la vida de Juan Ramón. Pero la única vez que yo he conocido personalmente a Juan Ramón en su casa de Atorrey, en Puerto Rico, con Zenobia, fue una cosa curiosa, porque fue una larga conversación, pero muy extraña. En definitiva, nos recibió a un amigo y a mí. Zenobia nos sacó los jugos, los zumos del país, y Juan Ramón Jiménez apareció y se sentó en la puerta, en la silla, se sentó en una silla, en la puerta de la habitación, sin entrar. Y allí estaba. Pero poco a poco, a lo largo de la conversación, que fue muy larga, poco a poco iba moviendo la silla, acercándose, y al cabo de un rato había entrado en la habitación. Es una cosa, lo cuento porque revela mucho cómo era Juan Ramón. Y estaba entonces en una fase pues muy depresiva, ¿no? Eh, Él decía, me acuerdo que me dijo, yo soy un mísero, soy un mendigo. Decía, y hay un poema antiguo que yo cité, un poema precisamente hablando de un mendigo, la figura de un mendigo, que dice, mi barba era negra y ahora es blanca. Y, en fin, es una cosa curiosa porque es un poema en el cual, en cierto modo, vaticina el estado físico y el estado de ánimo, sobre todo, que tenía en los últimos años de su vida. Tenía un enorme interés por España, preguntaba por España, muy conmovido. Él no había vuelto nunca desde que salió de España,
durante la guerra civil, no quería tampoco volver, pero al final estaba muy conmovido y recuerdo que cuando nos despedimos me dio un abrazo y me dijo un gran beso a España. Me dijo, la frase la recuerdo porque me conmovió mucho. Les cuento esto porque el haber tenido, repito, una sola vez, pero una larga conversación con Juan Ramón me permitió ver un poco cómo era, ¿no? Cómo era con sus manías, con sus extrañezas, con sus suspicacias, porque era muy suspicaz. Tuvo un éxito muy grande como poeta. Los del 98 y los compañeros de generación lo admiraron enormemente. Los jóvenes, los más jóvenes que él, los que se llaman de la generación del 27, concepto muy dudoso, dudoso que sea una generación, y además el 27 no pasó nada, más que celebraron el centenario de Góngora, se tuvieron adoración por Juan Ramón Jiménez. Y en cierto modo eso los llevó a distanciarse de Machado. Antonio Machado había sido la gran figura poética del momento, pero estos poetas jóvenes, en torno a 1925 a 30 más o menos, se entusiasmaron con Juan Ramón, lo prefirieron a él sin duda ninguna, y eso los llevó a mirar con un poco de desvío o de olvido a Antonio Machado. Pero luego se pelearon terriblemente, terriblemente. Y, y esa amistad se rompió inicialmente por parte de Juan Ramón, naturalmente. Ellos también respondieron con esto. Y en definitiva, él tuvo luego muchas críticas de estos poetas a los cuales había elogiado enormemente, pero luego desdeñaba y los consideraba como algo secundario o desleal. Era una persona difícil de trato, como le acabo de decir. Pero lo que era un gran escritor. Su prosa, insisto, es enormemente aguda. Él escribió muchos trabajos literarios, muchos, en general muy perspicaces, a veces un poco malévolos, era enormemente crítico, a veces no era justo, pero veía cosas, siempre veía cosas muy agudas. Luego escribió un libro en prosa del cual voy a hablar un poco más en detalle porque es sumamente importante, Platero y yo, que tal vez sea lo más importante de su obra. Hablaremos un poco después, pero voy a hablar un poco de su poesía. La poesía de Juan Ramón Jiménez tiene una variedad de fases. Era uno de esos escritores que corrigen mucho. Corregía, revisaba, le daba más vueltas, buscaba la perfección. Yo personalmente no tengo demasiada afición a este tipo de escritores porque yo creo que pierden un poco de espontaneidad. Yo prefiero una cierta incorrección o incluso algún error si hay espontaneidad. Es evidente que un texto muy releído, revisado, corregido, pulido, a veces pierde algo. Y es muy frecuente que los escritores deterioran sus escritos buscando la perfección. Esto es bastante frecuente. Yo recuerdo un rumor que circuló por las publicaciones literarias hace no muchos años, pero que es que se decía que se había encontrado las correcciones y revisiones de Platero y yo y que se iba a hacer una edición corregida por el autor. Me pareció aterrador, porque Platero y yo es un libro que nos pertenece a todos, a los lectores, a los innumerables lectores, y ni Juan Ramón Jiménez ni nadie tenía derecho a perturbarlo. Me parecía que probablemente si se publicaba esa edición sería muy inferior y sería no la auténtica. Al final, no sé si no existía ese texto o si no se publicó. El hecho es que no pasó nada y podemos confiar en el Platero y yo que hemos leído tantas veces y que está ahí y que es una obra maestra. La poesía de Juan Ramón Jiménez en las primeras fases, los primeros años, él empezó a escribir, me parece que el último año del siglo pasado o algo parecido.
está muy influida por el modernismo, era un poeta modernista, muy dentro de los cauces del modernismo, y después esta poesía se fue desnudando, se fue haciendo más sencilla. Hay un poema en que precisamente trata de esto, ¿no? Y los poemas, los que yo prefiero por lo menos, son los que van, diríamos, del año más o menos, del año 1910 hasta 1920 o veintitantos. En definitiva, yo les diría la publicación que hizo aquella colección universal de Espasa Calpe, que era baratísima. Eh, Cada unidad, había las diferentes unidades de páginas, número de páginas, las había desde 50 céntimos. Yo recuerdo, por ejemplo, las notas de Ortega, que fue lo primero que leí yo cuando era un chico. Costaba una peseta el libro. El, yo no sé si existía como tal, pero lo que circuló fue la segunda antología poética. Segunda, ustedes saben que entre las manías de Juan Ramón había una que era la ortográfica. Por ejemplo, escribía J siempre, no ponía, por ejemplo, antología lo escribía con J, y geología lo escribía con dos J, lo cual me parece un poco pueril, pero en fin, lo hacía. Pues bien, la segunda antología poética que publicó la colección universal de Espasa Calpe, a mí me parece simplemente maravillosa. Es la zona de poesía que me interesa más. Es una poesía bastante sencilla, de un lirismo realmente acentuado, muy creadora. Es una de las formas de poesía de nuestra época, y yo diría de cualquier época, mejores. Después se fue complicando un poco más. Y luego en los últimos años, hizo una poesía más complicada, más alambicada. Yo digo que nos sigue interesando porque es del mismo autor de la segunda antología poética. Es posible que si nos hubiéramos tropezado directamente con ella, sin el antecedente de lo que nos había entusiasmado tanto en los años anteriores, tal vez no hubiéramos acabado de interesarnos demasiado. De modo que, en definitiva, podríamos distinguir tres fases. Una, la muy inicial, de los libros como Ninfea o Almas de Violeta, etcétera, los primeros libros. Luego, la fase, diríamos, de la primera madurez, que es lo que corresponde a la segunda antología poética. Y luego, ya la obra variada, con diferentes, tiene caracteres distintos. Hay que distinguir también dentro de esas varias tendencias, varias fases, pero que es muy valiosa, sigue siendo, porque fue un gran poeta toda su vida. Yo creo que hay autores a los cuales se puede imitar o que dejan una influencia favorable, a otros ya es peligroso. Por ejemplo, si ustedes leen a Azorín y se impregnan de lo que es Azorín y en definitiva escriben de un modo un poco azoriniano, no pasa nada malo. Si ustedes reciben la influencia de Valle Inclán y hacen una especie de valleinclanismo, esto es muy peligroso. Ocurre con Lorca. Hay autores, quizá los que son un poco más alambicados, los que son un poco más complejos, que hacen una obra enormemente valiosa ellos mismos. Su influjo a veces es peligroso e inquietante. Y eso le ocurre en cierto modo a Juan Ramón Jiménez. Pero luego quería hablar sobre todo de ese libro, Platero y yo, que tiene como subtítulo Elegía Andaluza. Es un libro en prosa, es un libro bastante breve, pero además compuesto de muchos capítulos, 30 y tantos capítulos, muy breves, por tanto, cada uno de ellos. Y es un libro, en cierto modo, autobiográfico, pero no narrativo. Es decir, es narración, pero en un sentido nuevo. Es curioso
el que no se ha aprovechado lo que tiene de forma narrativa distinta. Ustedes piensen, por ejemplo, que hay una tradición narrativa que evidentemente arranca sobre todo de Cervantes, que fue el que descubrió ese continente que es la novela moderna. Hay algo anterior, que es la Celestina. La Celestina fue, digo yo, las Antillas. Fue el descubrimiento de las Antillas antes del continente. Lo mismo que ocurrió con América. Se descubrieron las Antillas primero y además luego se puso el pie en la tierra firme y se exploró y conoció el continente. Pues bien, esto sería, diríamos, la Celestina es las Antillas de la novela y Cervantes es el continente. Y en definitiva, en el continente se ha seguido. En ese continente, no ya España, sino toda la literatura, toda la novela ha sido explorar el continente descubierto por Cervantes. Y en nuestro siglo, y no antes, ha habido intentos de ir más allá de ese continente, de explorar zonas narrativas distintas. Es evidente que los autores del 98, por ejemplo, lo hacen. Ustedes piensen que han cultivado la novela la mayor parte de ellos. El que lo ha hecho menos esto ha sido Baroja. Baroja es el más próximo a lo que ha sido la tradición de la novela de ese continente. La diferencia, por ejemplo, entre Galdós y Baroja es una diferencia muy grande, es la diferencia de época y diferencia de autor. Pero en definitiva, Baroja hace novelas un poco en el sentido en que se habían hecho hasta entonces, en el sentido en que los hace Galdós. Pero otros no. Por ejemplo, Unamuno. Unamuno no. Unamuno crea una novela que yo llamé novela personal, novela como método de conocimiento, que es una innovación profundísima, que no se ha visto casi nada, no se tardó en ver años y más años. De esto algo parecido le ocurre a Zorín y le ocurre a Valle Inclán, enormemente innovadores. Pero claro, el caso de Juan Ramón Jiménez es distinto, porque no es novelista, y por tanto no se ha visto lo que tiene de innovación narrativa. El Platero y yo, como saben ustedes, es un libro sobre un burro, Platero, un burrito que tiene el autor, que es su compañero. Y evidentemente hay una serie de puntos de vista. En gran parte es personaje también. Platero es personaje junto con Juan Ramón. Y hay una multiplicación de puntos de vista. Esa fragmentación en capítulos distintos, que cada uno tiene una visión, un tipo de visión, una realidad, presenta la realidad andaluza, la realidad de Moguer, la realidad de los campos, de las casas, de la escuela, la amiga, etcétera, de tantas cosas más. La va tratando en una serie de pequeñas visiones particulares que componen, y esto es lo que en general no se ha visto, una narración, un género narrativo nuevo, que no es novela, por supuesto, que además tiene curioso, Juan Ramón Jiménez, y esto forma parte de su personalidad, se sentía único, se distingue de todos los demás. En definitiva, a las personas las trata muy a distancia y con no poco desdén. Un ensayo largo que yo escribí hace ya muchos años se titulaba Platero y yo o la soledad comunicada. Y el asunto es el siguiente: él está solo, es un hombre solo y solitario, pero no enteramente solo. Hay una cierta comunicación. ¿Con quién? ¿Con otros hombres? No, con Platero. Platero y yo. El único que puede decir yo es Juan Ramón. Platero no dice nada. En definitiva, hay una compañía, hay una comunicación, pero no es una comunicación humana. No es una comunicación de igual a igual entre dos personas, entre dos hombres.
un hombre y una mujer, no es esto. Ven ustedes, por tanto, cómo justamente la introducción de Platero es la clave, porque tampoco es que hable de un burro, no es eso, no, ni hace de ningún tipo de estudio de lo que es un asno. No, no, es la convivencia de Platero, del poeta Juan Ramón, con el burrito, con Platero. Y esto introduce algo que es compañía, que es comunicación, pero que no le quita la soledad. Sigue solo, solo porque no intervienen otras personas. Habla de otras personas en algunos casos, pero de un modo a distancia y nunca con ningún tipo de igualdad ni de comunicación real. Con una excepción también enormemente interesante, que son los niños. De vez en cuando aparecen niños. Los niños, por ellos siente debilidad, siente una particular ternura, Juan Ramón Jiménez. Y en cierto modo, claro, con los niños hay una cierta comunicación, pero tan desigual. Niños pequeños, por cierto, ¿no? Hay una desigualdad. En definitiva, diríamos, es la comunicación sin perder la soledad, o con tal distancia, como ocurre con los niños, que no le quitan la soledad, lo dejan aislado. Esta es la cuestión. Y entonces va apareciendo una serie de formas de vida, de formas de la vida andaluza, de convivencia, de recreación del paisaje, de las casas, de lo que se ve, sin perder la soledad, desde la retracción de esta figura que parece un poco anormal, que va montado en su burro y los chiquillos del pueblo van diciendo el loco, el loco, el loco. Y lo ven como loco, porque es un solitario que va con su pequeño sombrero puesto montado en su burro. Ven ustedes, por tanto, lo que tiene de enorme innovación literaria. Yo no sé si se ha visto suficientemente lo que significa este libro maravillosamente escrito, con una creación literaria y verbal asombrosa. Y hay un detalle más que es muy importante, es un libro, lo hizo pensando en los niños, se hizo una edición reducida, una edición no completa para niños, con dibujos también infantiles. Es curioso, sin embargo, que este libro no es nada idealizante. Este libro, lleno de lirismo, lleno de ternura, de poesía, por supuesto, es un libro enteramente poético en prosa, pero enteramente poético, es, diríamos, de un realismo casi feroz. Hay una cantidad de detalles de realidad implacable, diría yo, de visión aguda, acerada, a veces incluso amarga, de lo real. Tampoco se ve esto, está encubierto por el lirismo ambiente, por la presencia de los niños, por el amor a Platero, pero en definitiva hay una vertiente, diríamos, más que realista todavía, con una realidad dura y aguda, vista con una mirada, no sé, sobria, que responde precisamente a esa visión aguda literaria de la prosa por ejemplo, de la crítica de Juan Ramón Jiménez. Como ven ustedes, es un escritor más complejo de lo que a primera vista parece, de una gran riqueza, enormemente creador, con una visión que puede ser tan tierna y tan dulce como es, por ejemplo, cuando se refiere a los niños, o en cierto modo a Platero, o como aparece en poemas, especialmente de esa fase correspondiente a la segunda antología, pero que eso se interrumpe y a veces aparece la visión aguda, la visión implacable,
la crítica. Se cuenta, yo no estoy seguro de si lo dice, pero en fin, se cuenta que decía de Neruda es un gran poeta malo. Es una frase muy propia de Juan Ramón Jiménez. Parece que sí. Bueno, de otros ha dicho, impreso cosas también sumamente agudas. Yo recuerdo una cosa bastante divertida, una vez que estuvo Jaime Benítez en Madrid y él tenía mucho interés en conocer al rey y saludarlo y hablar con él. Entonces yo lo gestioné, entonces lo invitaron a ir a ver al rey muy inmediatamente, a los 3 días, tal. Pero me dijeron que fuera yo con él también. Y dije, bueno, yo no sé, sí, bueno, total. Y entonces fuimos. Y entonces tuvieron una conversación que fue muy divertida, realmente muy interesante. Y le contó Jaime Benítez al rey las gestiones que había hecho para atraer cuando estaban en los Estados Unidos, para atraer a Juan Ramón a que fuera a vivir y a enseñar y a estar tranquilo y a gusto en Puerto Rico. Y entonces el rey se reía a carcajadas porque contaba cosas muy divertidas, porque para atraerlo le dijo que iba a ver, que estaban allí o iban a ir españoles muy notables y nombró, por ejemplo, a un psiquiatra y entonces dijo Ramón, es especialista en bromuros. Se quedó un poco. Y después le habló de unos grandes poetas que estaban o habían prometido ir. Y dijo, esos poetas fililíes. Y ya entonces Benítez dejó de hacerle proposiciones de españoles más, porque la cosa iba a ir peor. Estuvo muy feliz en Puerto Rico y allí vivió años tratándose con unos cuantos amigos, muy pocos amigos, con sus médicos, por supuesto, con los niños de vez en cuando, y dejando una huella que ha sido muy, muy profunda y que queda en Puerto Rico, se ha quedado en definitiva marcado por la presencia de muchos años de Juan Ramón Jiménez. Y es interesante, yo creo que ha sido uno de los más grandes antepasados con que contamos respecto a su situación de vivo. Es un poco discutible. Yo creo que ha habido un movimiento de desvío respecto de Juan Ramón Jiménez. Ustedes saben que recibió el premio Nobel, ha sido uno de los no muchos premios Nobel literarios. El primero fue Chegaray, el segundo fue Benavente, luego fue Juan Ramón Jiménez, luego fue Alexandre, finalmente Cela. Estos son los premios Nobel españoles que ha habido. Y él lo recibió. Yo creo, el premio Nobel se da por muchos motivos, varios. Se dio, en total, sobre todo por su gran valor, por su mérito. Es un premio evidentemente muy merecido. Pero en segundo lugar, porque no estaba en España, porque estaba residiendo en Puerto Rico. Si hubiera estado en Madrid, no se lo hubieran dado en aquel momento, por supuesto. Pero en fin, yo creo que esto produjo irritación en los medios literarios. A mí me consta de algunas personas que sintieron profunda irritación por la concesión del premio Nobel a Juan Ramón Jiménez, que realmente era tan justificado que uno podría siempre preferir a otra persona. Nunca se puede decir de alguien que es el mejor, es muy problemático, pero era excelente, era de los mejores, sin duda. Después yo advierto como un movimiento, en definitiva, como de cierto desvío. No se ve demasiado la huella de Juan Ramón Jiménez en lo que se escribe recientemente, ni en la poesía, ni yo echo de menos en la prosa también. Cuando digo, por ejemplo, que Platero y yo no ha sido quizá bien comprendido, en cierto modo ha sido, yo creo que ha sido en conjunto mal interpretado, como un libro sobre niños, como un libro sentimental. No sé, yo creo que no se ha visto ese aspecto muy dramático. Es un libro sumamente dramático
Si ustedes lo leen con atención, y les recomiendo vivamente que lo lean o lo relean, seguramente lo han leído ya, pero a veces un libro que se ha leído en un cierto momento, en un cierto contexto, lo lee uno. Yo creo mucho en la relectura. Y hay libros que defraudan, hay libros que a uno le han gustado mucho en cierto momento y después hacen agua por todas partes, como un barco que tiene vías de agua y se hunde. Otras veces ocurre lo contrario. Un libro que ha parecido bien, pero nada más se descubre que es espléndido. O incluso no se había visto, no se había entendido, no se lo había leído con el estado de ánimo adecuado. La relectura es la prueba del fuego de los escritores. Hay dos pruebas del fuego. Uno es la relectura y el otro es las obras completas. Porque hay autores que son muy monótonos, quiero decir, que hacen obras que son muy equivalentes unas de otras. Y entonces juntas, no sé, defraudan. Porque cada una de ellas, a veces cada fragmento está muy bien y es sumamente valioso, pero se parece demasiado a otro y en conjunto, pues yo qué sé, ¿no? Las obras literarias o artísticas tienen un problema de percepción o de valoración. Siempre además se leen o se contemplan desde ciertos supuestos, desde un sistema de valoración que a veces es recibido y no justo o no auténtico en el lector o en el contemplador. Cada vez me parece más importante, no sé, enfrentarse uno con cada obra directamente, diríamos en desnudez. Yo creo que Juan Ramón Jiménez resiste todo eso. No todo tal vez, además no tiene por qué un autor ser perfecto, ni ser todo por igual. Hay autores, por ejemplo, que tienen una declinación. Hablábamos el otro día de cómo a los 45 años dejó de escribir prácticamente Pérez de Ayala. Es posible que acertara, es posible. Es posible que después se hubiera repetido o que hubiera decaído, no lo sé. Hay gente que descubre cada día cosas nuevas, hay autores que van mejorando toda la vida, otros no. Yo creo que el hecho de que un autor no sea homogéneo no es ninguna objeción. Hay autores cuya obra primera es espléndida. En general ocurre con la poesía. Los poetas, casi todos los poetas han hecho su obra sustancial, a veces su obra mejor, muy pronto. Yo digo a veces, un poco en broma, que si los poetas tuvieran una enfermedad del corazón y se murieran a los 30 años, lo cual deseo que no ocurra, la historia de la poesía no sería tan diferente. Es evidente que ha habido muchos poetas que a los 30 años habían dado lo mejor de sí. Y luego pues han seguido. Y a veces algunos sí, algunos han seguido innovando y creando hasta el final. Pero es un género que admite la precocidad. Hay disciplinas que admiten la precocidad. Por ejemplo, la matemática y la música. Y la poesía. Otras no. Por ejemplo, la novela difícilmente. La historia. Es infrecuente la precocidad. Hay un caso de un filósofo sumamente precoz que era Schelling. Schelling a los 20 años tenía un sistema filosófico. Sí, pero tuvo cuatro a lo largo de su vida. Fue cambiando muy sustancialmente. Es decir, hubo cuatro etapas muy diferentes, con puntos de vista bastante diferentes. Yo creo que Juan Ramón Jiménez, sí, Juan Ramón Jiménez está más vivo de lo que parece. Es un antepasado puesto un poco entre paréntesis, quizá un poco evitado, quizá un poco eludido, pero capaz de resistir, yo creo, una relectura, por supuesto, y muchas relecturas, y yo creo que lo que ocurre es que la lectura debe hacerse, no sé, desde la altura del tiempo en que se lee y desde la altura del tiempo personal de cada uno, de la altura de la biografía de cada uno de nosotros. No es lo mismo leer a Juan Ramón Jiménez cuando se tienen 15 años o 20 que cuando se tienen 50 o cuando se tienen 80 o
esto es capital. Como ven ustedes, lo interesante es ver el puesto que tiene. Ha sido, diríamos, en la historia de la poesía concretamente, porque en definitiva, aunque es prosa, Platero y yo es un libro poético también, evidentemente la obra de Juan Ramón Jiménez es primariamente poética, hay la aportación del 98, Unamuno, del cual ya vimos cómo era un espléndido poeta inseguro, un poeta desigual. Tiene una porción de su poesía que es admirable, otra no, escribía todo lo que se le ocurría, lo apuntaba en un cuaderno, lo leía a sus amigos, en el café o en la carretera de Zamora, en Salamanca. Es inseguro. Machado, Antonio Machado y Manuel también, eran además, tiene una obra no tan copiosa, no muy copiosa, pero que es espléndida, casi toda, es casi su propia antología. Hizo varias cosas Valle Inclán muy interesantes, pero también con diferentes tendencias. Ese en cambio no fue primariamente poeta. Y en cambio la generación siguiente, en la generación de los nacidos en torno al 86, la generación de Ortega, evidentemente la figura capital es, sin duda, Juan Ramón Jiménez. Y yo creo que su influjo ha sido quizá excesivo en un momento. Ha habido un momento en que ha aparecido el gran poeta del siglo. No era el gran poeta del siglo, era uno de los grandes poetas del siglo. Y después ha habido, no sé, como una especie de venganza de ese culto que ocurre muchas veces. Y entonces está un poco en sordina. Yo tengo la impresión de que actualmente está ligeramente olvidado, no enteramente vivo, pero creo que está con posibilidad de ser releído, revivido y de ejercer un influjo que es el que le corresponde. Espero que sí. No olviden ustedes que de los poetas llamados del 27, que están ya fuera de los límites de este curso, hay dos figuras que se cuentan siempre entre los poetas del 27, que son Salinas y Guillén, que yo creo que pertenecen a la generación de Juan Ramón Jiménez, y de Ortega, y de Marañón, y de Pérez de Ayala, de esta segunda generación. Lo que pasa es que fueron no muy precoces y formaron constelación con los poetas propiamente del 27. Pero yo creo que ellos eran los más jóvenes de la generación de que estamos hablando. Y es curioso, precisamente, hay muchos detalles, yo los he conocido mucho, a los dos los he conocido mucho personalmente y muy de cerca, y evidentemente en sus personas, en sus caracteres, tenían rasgos característicos. Por ejemplo, ¿qué diría yo? Un tipo de cortesía. Cada generación tiene un estilo de cortesía o de descortesía, depende. Pero en fin, pero el estilo de cortesía de Salinas y de Guillén era mucho más próxima a la de los mayores que ellos que a los siguientes. Es curioso, por ejemplo, cómo se les ha dicho muchas veces don Pedro Salinas, don Jorge Guillén. A los otros no se les llama don. No se dice don Rafael Alberti, o no se dice don Damaso Alonso, o don Federico García Lorca, o don Gerardo Diego. No se ha usado el don. En cambio, con Salinas y Guillén sí se usaba. La mayor parte de la gente no lo sabe porque no ha convivido con ellos y creen o que se les aplicaba a todos o que no se les aplicaba a ellos. No es cierto. Hay esa diferencia. Como ven ustedes, por tanto, yo diría que es un gran antepasado vivo, puesto un poco entre paréntesis y que está esperando una efectiva resurrección. Muchas gracias. Seguiremos.